¿Está listo? Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Doy inicio. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El versículo 8 dice: pero recibiréis poder. La pregunta que haría es: ¿quién puede tener este poder del Espíritu Santo? ¿Quién puede disfrutar de este poder que la palabra es dunamis? Esta palabra dunamis nos habla de dinamita. El poder del Espíritu Santo no es cualquier cosa. Es un poder que se manifiesta únicamente en su iglesia. La iglesia es la única institución que cuenta con el poder y la manifestación del Espíritu Santo. De ahí que la iglesia tiene el poder de orar y que haya milagros, orar y que haya liberación. La iglesia es la única institución que cuenta con el recurso de poder bendecir inclusive a otras personas. Entonces, ¿quién puede tener este poder? Únicamente la iglesia. Pero ¿a quién se está dirigiendo aquí precisamente el pasaje? ¿O quiénes son aquellos que reciben la instrucción? De acuerdo a lo que leemos en el versículo 2 del pasaje que hemos tomado como base, dice: hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Quién fue recibido arriba? Jesús. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor Jesucristo ya realizó toda una obra. Esto es, Él nació, viene, predica el reino de Dios, es llevado a la cruz, es sepultado, al tercer día resucita. Y en este capítulo 1 vemos a Jesús ya resucitado. Aquí está hablando Jesús ya resucitado, está dando mandamientos, está dando indicaciones, y las indicaciones, dice aquí, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Este pasaje, este mandamiento, estas instrucciones las dirige específicamente a los 11 discípulos que quedaban, porque Judas ya había muerto y todavía no escogían a Matías. De tal manera que la indicación va directamente hacia los apóstoles. Es para ellos el mandamiento. Pero el versículo 4, fíjese, dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Hay una indicación
indicación aquí que el Señor les da a los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando ellos lo ven resucitado, quiero que se traslade un poquito a la escena. Antes de que Él resucita, ellos están acongojados, tristes por la muerte de su Señor, de su Salvador. Cuando ellos ven al resucitado, imagínense el entusiasmo, la alegría, la felicidad que ellos tienen. El deseo entonces de los discípulos era comenzar a predicar las buenas nuevas de salvación. Pero la indicación de Jesús es: no lo hagan, tienen que esperar, tienen que quedarse en Jerusalén. Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que ellos debían esperar la promesa del Padre. Ponga mucha atención. La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que ya estaban registradas en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la promesa? Según, de acuerdo a lo que dice Lucas, por favor, capítulo 24, versículo 46. Lucas 24, 46. Y les dijo Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Quién iba a enviar la promesa? ¿Y cuál era la promesa? Jesús dice: yo enviaré la promesa de mi Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La promesa iba a venir, ya había sido dicha por el Señor Jesucristo, y Él anteriormente les había dicho ya también a sus discípulos que esta promesa tenía unas características. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, pongan mucha atención en el versículo 5. Evangelio de San Juan 16, 5. Pero ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de que llegará el día cuando ya no iba a estar con ellos, pero iba a ser enviado, o Él mismo iba a enviar a un Consolador, esto es, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa entonces? El Espíritu Santo, que ya había sido dicho desde el Antiguo Testamento. Ya los profetas habían anunciado un día en el cual sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. El profeta Joel entonces nos habla precisamente de esta profecía. Profeta Joel, capítulo 2, ¿ya lo tienen? Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también, ponga atención, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo fueron aquellos días que estaban ya profetizados para que llegara la promesa del Señor a esta tierra? ¿Cuándo fue? El día del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Quiero darle una reseña histórica para que usted se dé cuenta de qué
estamos hablando y qué es el Pentecostés. Miren, ¿por qué es importante la fiesta del Pentecostés? ¿Cómo usted se imagina que está el pueblo judío, o cómo usted se imagina que festeja el Pentecostés el pueblo judío? El pueblo judío se alegra, hacen fiesta. No hay otro día tan alegre como el Pentecostés. Es por ello que cuando llega el día de Pentecostés, ellos están festejando una fiesta. Entonces la gente se reunía de las diferentes ciudades, de Patmos, de todas las regiones que existían en aquel entonces. Podemos ver que la gente venía de diversos lugares para unirse a la alegría del pueblo judío. Entonces había gente de todos lados, de todas las ciudades vecinas. Pero, ¿qué significado tenía precisamente el Pentecostés para el pueblo judío? La Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Esta fiesta adquirió además otro significado cuando se asentaron en la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, ya que vino a ser también la fiesta de las primicias. No solamente se le conocía como el Pentecostés, sino que además se le conocía como la fiesta de las primicias, cuando las gavillas de grano eran mecidas delante del Señor, según Levítico 23. Ahí encontramos este dato. La palabra Pentecostés viene de la palabra penta, 50. Esto es, a los 50 días de la Pascua. Si recordamos lo que fue la resurrección del Señor, hacia este día tenemos 50 días. Por eso es el Pentecostés. Pero hay algo más. La enseñanza generalmente aceptada es que esta fiesta conmemora la ocasión que le fue dada la ley a Moisés. ¿Cuándo le fue dada la ley a Moisés? Bueno, cuando ellos parten de Egipto, ellos emprendieron el camino por el desierto y a los 50 días llegaron al Sinaí. Por eso es el Penta. Los 50 les entrega a Dios la ley en el monte Sinaí. Eso es el significado. Ellos entonces, ¿qué celebraban? La libertad de Egipto y la promulgación de lo que es la ley. Después de que Israel se asentara en Canaán, se le añadió otro significado importante, conocido como la fiesta de los tabernáculos, que conmemoraba el peregrinaje de Israel durante su viaje por las tierras del desierto, según Levíticos 23, del 33 al 43. Pero fíjense lo interesante. Quiero que me vaya siguiendo, porque yo quiero que usted alcance a valorar y apreciar lo que es el Pentecostés, y no caigamos en un error o un sentido como el que se le da en diferentes lugares. Esta fiesta marcaba el final de la cosecha, de los frutos, de la vendimia, de las ganancias. Esta fiesta marcaba el final. De ahí que Israel se gozaba. ¿Por qué? Porque habían concluido del tiempo de los frutos. Había mucha alegría, mucha felicidad, y hasta este tiempo todavía ellos siguen festejando esto. Entonces, el Pentecostés, fíjese, marcaba la finalización de la cosecha que comenzó en la Pascua. De la Pascua hacia el Pentecostés finalizaba. ¿Y esto qué sentido tiene o qué relación hay con lo que es Cristo Jesús? Bueno, el Pentecostés de igual manera marcó la culminación de la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Diríamos que el Calvario hubiera quedado incompleto sin el Pentecostés. ¿Me va siguiendo? Pentecostés tiene un significado muy grande. Le explico. Cristo nació entre los seres humanos, vivió entre los seres humanos, murió por nuestros
nuestros pecados y los pecados del mundo, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Esto es, Jesús fue entronizado nuevamente. Él está con su Padre. Cuando Él está con su Padre, porque se despide a los 40 días, 40 días les da instrucciones, Él regresa a su lugar. 10 días más, exactamente a los 50 días, Jesús envía el Consolador a esta tierra. ¿Sí está aquí? ¡Qué tremendo! ¿Y cuál es el fin de enviar al Espíritu Santo? El fin es capacitar a su iglesia, a sus discípulos, para que ellos llevaran el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Así que ahí finaliza el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Así como la ley comenzó en un monte, porque la ley le fue dada en el Sinaí a Moisés, y termina la ley en otro monte, que es el monte Calvario. Cuando el Señor dice consumado es, ahí se termina el tiempo de la ley y da inicio a otro tiempo que es el tiempo de la gracia. Pero este tiempo de la gracia o la nueva era es confirmada con el Pentecostés. Ahí es donde se abre la predicación. Por eso el Señor les da indicaciones: no se me muevan de Jerusalén, no le hablen a nadie, pónganse a orar, esperen la promesa. Y efectivamente a los 50 días dice que viene la promesa del cielo y llegó el día de Pentecostés. Pero bueno, ¿qué características podemos tomar del Pentecostés? Miren, aquí es donde yo quiero que usted vaya siguiéndome para que se dé cuenta del significado, las características y qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer el día de Pentecostés. El Pentecostés fue directamente la inauguración de la nueva era del cristianismo. Ahí es donde se abre la puerta. Dice el Señor: ahora sí, comienza la predicación. Se levanta Pedro, lleno del Espíritu Santo, y el primer sermón se convierte en 3,000. Lo que no habían podido hacer, ahora con precisamente la llenura del Espíritu Santo, ahora comienza a mover no solamente Pedro, sino que todos los que fueron llenos del poder de lo alto, todos aquellos que fueron bautizados en el Espíritu Santo, ahora comienzan a proclamar el reino de Dios. Aquí entonces vemos la inauguración de esta nueva era. Y uno de los puntos principales entonces de la profecía, de lo que ya leímos en Joel 2:28, es la universalidad del don del Espíritu Santo, de lo cual el Pentecostés es el cumplimiento. ¿Por qué hay una diferencia o por qué marcamos la nueva era de lo que es el Espíritu Santo? Miren, en el Antiguo Testamento o en la antigüedad o en la antigua dispensación, el Espíritu y sus dones eran distribuidos solo a ciertos individuos dentro del pueblo de Dios. Esto es, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía por tiempos sobre los reyes, sobre los profetas, por decirlo así. Cuando fue ungido David, dice que vino el Espíritu Santo sobre él y posó sobre el rey, pero no sobre todo el pueblo. Hablemos de uno más: Sansón. Sansón contaba con un poder sobrenatural dado ¿por quién? Por Dios. Pero el poder del Espíritu Santo entonces venía solamente por tiempos, no estaba permanente en el pueblo. Pero precisamente aquí, cuando leemos la profecía de lo que habla Joel, él nos está hablando de que esta limitación de poder contar con el poder del Espíritu Santo se iba a terminar. Y dice Joel: será eliminada en los últimos días, esto es, en el tiempo de la gracia. ¿No será así? Y esto nos debe de quedar clarísimo para no caer en herejías, no caer en problemas para pensar que dentro de la iglesia hay gente super ungida
Porque esa es la idea que hoy tenemos, gente súper ungida. Por ejemplo, el problema de Nazón, hoy el siervo de Dios, el apóstol, que tiene un llamado tremendo. Espérate. Porque el problema más grande que tiene la iglesia se llama idolatría. Porque se idolatran entre hombres. Eso que hay ahí se llama idolatría porque piensan que la gente tiene una extrema unción. No. Tenemos que ir a las Escrituras. Joel dice que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. La pregunta es: ¿quién es esa carne? De acuerdo a la profecía y el cumplimiento, dice aquí, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. El Espíritu entonces no vendría solo sobre los eminentes, sino también sobre los siervos y sobre las siervas. Esa es la característica del tiempo de la iglesia, que el Espíritu Santo ha llegado en una sola medida sobre toda la iglesia. Entonces cuidado, porque la extrema unción. No, eso no es. Eso no puede ser. Dice que el Espíritu vendría sobre los siervos y las siervas. Y aquí también se cumple un deseo de Moisés. En el libro de Números encontramos una historia que nos puede ayudar a aclarar este punto. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 27. Aquí estamos viendo el trabajo de Moisés, el arduo trabajo que tiene. Versículo 27, capítulo 11 de Números. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. ¿Qué estaban haciendo estos dos personajes que son mencionados? No sabemos si sean jóvenes, no lo dice. ¿Qué estaban haciendo? Profetizando. Ahora, ¿por qué vinieron aquí a comunicarle a Moisés eso? Porque se supone que el único que tenía el don de profecía era Moisés y los llamados. De momento salen por ahí dos muchachos profetizando y vienen inmediatamente a Moisés y le dicen lo que estaba sucediendo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. Ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Fíjese, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí Josué? ¿Cómo? O sea, ¿de dónde se levantan ellos y comienzan a profetizar? Pero el deseo de Moisés. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces la narración que nos da Lucas precisamente en el libro de los Hechos es que todos los creyentes fueron bautizados en el Espíritu Santo. Regrese por favor al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. ¿Hasta ahí? Este es el acontecimiento que hoy se recuerda. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes eran todos? Pues aquí nos da también, ¿verdad?, el número. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sobre qué? Cada
uno de ellos. Fíjese, la igualdad como es dado el Espíritu, porque nos da el número que había allí, 120. Ahora, ¿quién tenía más del Espíritu? ¿Pedro? ¿Juan? Quizá a Bartolito le tocó menos por el nombre. ¿Por Bartolo no le dieron más? ¿O le tocó lo mismo? Dice que todos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, estas lenguas eran un idioma, esa es la palabra. Comenzaron a hablar en el idioma de cada una de las personas que se encontraban ahí, de los de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia. Todos dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, porque moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces no eran sonidos raros, era un idioma, era algo que se podía entender, porque ellos escuchaban en su propia lengua las verdades y las maravillas que Dios había realizado. Esto es lo que se llevó a cabo, y aquí entonces vemos de qué manera el Espíritu Santo desciende sobre todos, sobre toda la iglesia, en una igualdad. Y bueno, pues esa es la distinción o la característica que tiene la nueva era o la dispensación de lo que es la iglesia. Fíjense nada más. ¿Cuál fue la evidencia que se mostró? Lo que había hablado Joel. Voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes van a profetizar, los ancianos verán sueños, y va a caer fuego sobre ellos. Entonces se cumple la profecía cuando dice que sobre su cabeza había cosas así como lenguas de fuego. Esa era la evidencia, que comenzaron a hablar en otras lenguas. Fue una de las grandes evidencias. Y entonces es cuando viene la predicación, viene la conversión. 3,000 personas. 3,000 personas se unieron a los 120. La pregunta que yo haría es: ¿las 3,000 gentes que se convirtieron también hablaron en lenguas? Aquí comenzamos a entrar a la materia que quiero que usted entienda. Hechos 2:38 es el sermón de Pedro. Ve lo que dice aquí. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo sobre la persona o sobre la gente? Cuando hay un arrepentimiento, se da el nuevo nacimiento. Entonces nosotros somos, escúcheme, bautizados en el Espíritu Santo. Ponga atención, que la remisión de pecados y el don del Espíritu Santo van juntos. Van juntos. Esto quiere decir que todo penitente o cada hombre que vive en pecado ha pasado por el bautismo en el Espíritu Santo. La misma doctrina la encontramos en los labios de Pablo. Por favor, primera a los Corintios 12:13. ¿Ya está ahí?
porque quiero aclarar este punto. ¿Sabe? Porque hoy, en este día, algunas congregaciones le dicen al Señor: bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame. Y mucha gente, al no hablar en lenguas, piensa que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y eso no es algo que enseña la Biblia. Capítulo 12, versículo 13. Dice aquí: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautismo es bautismo, que quiere decir sumergir. De tal manera que cuando alguien se arrepiente, es bautizado y es sumergido en el cuerpo, ahora ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo, ahora eres miembro de la familia de Dios, ahora eres hijo de Dios. De tal manera que toda la iglesia entonces ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque si no tuviéramos el bautismo, entonces tampoco estarías aquí, tampoco serías hijo de Dios, tampoco entenderías la Biblia. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no está en mí, entonces yo ¿cómo digo que soy hijo de Dios? Entonces aquí fíjese, hay algo súper interesante. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Todos tenemos un mismo Espíritu y todos tenemos una misma unción. Vaya por favor, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Yo espero que hoy se vaya con otro pensamiento distinto. Fíjense aquí como dice: pero la unción que recibió Pedro es mayor que todos los demás. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Pero la unción que vosotros recibisteis, vean, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Un mismo Espíritu, una misma unción. Eso es lo que se mueve en el nuevo tiempo de la iglesia. Ahora quiero explicarle para que usted me pueda entender lo que trato de decir. Voy a hacer un poco de magia, ¿eh? Si quiere persinarse puede hacerlo. Ayúdame, por favor, aquí. ¿Qué ve aquí? ¿Qué ve aquí? ¿Un vaso qué? Sucio. Está sucio, ¿no? Ahora, yo quiero representar esto como la naturaleza adámica. Un hombre sin Cristo está así. Una mujer sin Cristo tiene un depósito, está sucio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le echamos agua aquí, por favor? ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues sigue sucio. ¿Usted se tomaría este vaso de agua? Eso es lo que Dios entonces no quiere, no hizo. Dios es precioso, es maravilloso, porque esa es la condición del ser humano. Y aunque le echemos más agua, échale más agua, pues se puede salir la suciedad, pero finalmente le derramemos el agua que le derramemos, el vaso seguirá que sucio. Esta es la antigua naturaleza pecaminosa que a Dios, permítame, no le sirve. No le sirve. Entonces hay gente que no ha nacido de nuevo, va a la iglesia, cambia un poco, pero sigue sucio. Ha dejado algunas cosas, trata de ponerse transparente, pero finalmente sigue sucio. Así que Dios no hace eso, sino que lo que Dios hace no es llenar esto de agua limpia. Lo que Dios hace es destruir la vieja naturaleza.
porque a Él no le sirve y Él tiene el poder para hacerlo. Así que dice: de tu vida pasada no me acordaré más, porque Él arroja nuestros pecados al fondo del mar. Entonces la vieja naturaleza no existe ya, se terminó. Y lo que Dios hace es depositar ¿qué? Un recipiente nuevo. Entonces ahora sí, ya. Esto se llama nacer de nuevo. Tanto el recipiente como lo que fue puesto dentro es limpio. Un papelito. Aquí lo voy a poner y ahorita no. Bueno, así voy a tratar de usar la Biblia. Ezequiel 36, 26. Gracias. A ver si me alcanzo a explicar. Miren, Ezequiel 36, 26. ¿Os daré qué? ¿Os daré qué? Corazón nuevo. ¿Y os pondré qué? Mi espíritu dentro de qué? De vosotros. Miren nada más. Mi espíritu nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué fue lo que sucedió el día de Pentecostés? A esto se llama ser bautizado en el Espíritu. Cuando se produce un nuevo nacimiento, entonces una persona que ha sido transformada, que ha sido quitado el corazón sucio de piedra, ahora está listo para ser obediente a las cosas de Dios. Ahora está listo para ser discipulado. Ahora está listo para servir. Ahora se cumple entonces lo que dicen los evangelios: pondrán las manos en los enfermos y sanarán, porque ahora esta nueva criatura es creado según Dios para buenas obras. Y eso sucedió el día de Pentecostés. Por favor, ayúdame. Lléname nomás. ¿Cómo quedaron los apóstoles el día de Pentecostés? Llenos. Listo. Por favor, levanten otro vasito aquí. Así quedaron los apóstoles. Entonces en el capítulo 10 nos habla de que van y ahora predican al gentil, porque en el Pentecostés había puros judíos. Pedro es el encargado de abrir el reino a los judíos y a los gentiles. El Pentecostés vino entonces sobre la vida de los primeros discípulos, y ahora Pedro lleva el mensaje a Cornelio, y antes de que termine el mensaje, ahora lo que tiene Pedro, ¿a quién lo da? Dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron como evidencia nuevamente en otras lenguas, para confirmación de que el evangelio ya no solamente era para los judíos, sino que ahora se abría la gracia ¿para quién? Para todos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer, por favor? Lo que viene a nuestra vida el día de Pentecostés no es decirle: Señor, bautízame, porque yo ya soy bautizado en el Espíritu, sino: Señor, lléname. Esa es la vida del cristiano. Llénalo, llénalo. El Señor dijo: el que tiene esto, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Porque ahora, si tú eres lleno, ya eres lleno, pero ahora se produce un llenado en ti, de tal manera que entonces comienzas a predicar gracias y a llevar el mensaje de salvación a toda criatura. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Porque otra de las características del Pentecostés es precisamente que es el primer
avivamiento que se levanta. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento, permítame, no es un tiempo cuando ha despertado en algunas etapas que surgió la famosa risa santa. ¿Qué es la risa santa? Que empezaba a reírse el pastor y todos a reírse y a revolcarse. Es que es un nuevo avivamiento. No tiene nada que ver. En una ocasión llegué a una congregación donde todos vomitaban. ¿Qué es esto? Pero dicen que es un avivamiento. Hoy está de moda las tiradas. O sea, si el Espíritu Santo está en algún lugar, tienes que caerte. Todos tienen que caerse. Y si no te caes, te tiro. Y si no, me pongo atrás de ti. Y el chiste es que te caigas. Y a eso le llaman avivamiento. Esas no son las características del avivamiento que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. ¿Qué características tuvo el Pentecostés y el avivamiento o el primer avivamiento que se da en el tiempo del Pentecostés? Mire, Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, sintieron un peso de pecado y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es el avivamiento que viene cuando el Espíritu Santo se presenta o está en una iglesia? Primeramente viene una convicción de pecado. Esto nos debe de preocupar. Yo deseo que seamos una iglesia avivada, una iglesia que continuamente esté en un avivamiento, y el avivamiento comienza por haber un corazón arrepentido, que le duele lo que hizo ayer. Si hubo infidelidad, si hubo pornografía, yo no sé qué tipo de pecado, pero cuando hay un avivamiento es cuando la gente comienza a tener un profundo dolor por haberle fallado a Dios, y es cuando viene entonces el que se abra al Evangelio. Una persona ungida es una persona que sabe reconocer al Hijo de Dios. ¿Por qué? A veces pensamos que una persona ungida es aquella que habla en lenguas. Perdóneme, ¿puede una persona hablar en lenguas, terminar y seguir viviendo igual? Seguir viviendo en mentira, en engaño, no pagar sus deudas, no sé. Una persona que tiene unción, una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo, es una persona que abandona su pecado y reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador. Esto es, una persona ungida sabe reconocer al Mesías, le da el lugar al Mesías. ¿Usted cree que esta persona, Naasón, cuente con unas características de este tipo? No, porque le roba la gloria a Dios. Si Pablo, cuando llegaron a cierto lugar y quisieron adorarlo a él y a Bernabé, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron: no, a nosotros no nos adoren, nosotros somos igual a ustedes, adoren a Dios. Pero cuando la gente precisamente quita los pies de la tierra, fíjense, hoy yo no sé si la gente fracasa por falta de fe o por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo soy muy abierto con usted y con la iglesia, porque yo como pastor soy responsable de su vida. Pero yo quiero que usted le dé la importancia, porque son las características de la presencia del Espíritu Santo en una iglesia. Cuando le das valor, le das sentido. Perdóneme, mi hermano, la forma, el horario al que usted llega no es bueno. ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿Cuántas veces quiere que yo se lo repita a usted? Una persona llena del Espíritu Santo ya no tiene necesidad de que le estén diciendo que estemos con un cinturón. ¿Por qué? Porque la misma unción te enseña, te disciplina. Y aquí nosotros, perdóneme, no tomamos el lugar de papás de corregirle.
nombre de Jesús, de que le demos la importancia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado, porque otra de las evidencias del Pentecostés es con el fin de capacitarnos para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. En un evento, un retiro que hubo de adolescentes, el hijo de 14 años le dijo al papá, el papá es pastor, entonces le dice: papá, quiero bautizarme en agua. Le dijo su papá: ¿a cuántos ya ganaste? Le dijo: pues a mí uno. Cuando ganes a uno, te puedes bautizar. Porque una de las evidencias de haber nacido de nuevo es que tú llevas el mensaje de salvación a toda criatura. La iglesia 100% debe de ser evangelista. Ahora, si tú traes aquí a una persona nueva, esa persona nueva va a seguir tu patrón, porque tú eres quien le invitas, tú eres quien le llevas el mensaje. Ella tiene que ver que tú amas las cosas de Dios. Ella tiene que ver que tú tomas en serio las cosas de Dios, porque esa es una persona que está siendo llena del Espíritu Santo. Ese es el Pentecostés. El Pentecostés, póngame atención, fue un hecho histórico y único que no se vuelve a repetir. Otro hecho histórico, cuando Moisés abrió las aguas, es un hecho histórico que no se vuelve a repetir. Ahora, hay hechos históricos en la Biblia que no son repetitivos. Por ejemplo, Jesús nació una sola vez. ¿Jesús puede volver a nacer? No. ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz? ¿Cuántas? Una sola vez. ¿Podemos volver a decirle al Señor: Señor, queremos que vuelva a morir Jesús en la cruz? No. Es lo mismo que decirle al Señor: Señor, envía el Pentecostés, que las lenguas caigan sobre mi cabeza. No. ¿Por qué? Porque eso fue un cumplimiento de una profecía dada en Joel. Por eso es que Hechos, en el pasaje que leímos, ponga atención, Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? A los 10 días, en el Pentecostés. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Nuevamente esta profecía está cumplida. ¿Cuándo? En el Pentecostés. Está aquí. Es un hecho que no se puede volver a repetir. ¿Qué debemos decirle al Señor? Lléname. ¿Y cómo nos llenamos del poder de Dios? Dígame una forma. ¿Cómo? La oración. ¿Qué más? La alabanza. Yo le doy mi experiencia de lo que viví en este concierto. Nuevos dispuestos. Yo estaba hasta la parte de atrás, pero meterte a la alabanza, a la adoración, el Señor ministra tu vida. ¿Cuántas veces nos falta de verdad ya el denuedo? Estamos cansados porque somos hombres, pero Dios siempre tiene algo fresco para nosotros en su presencia. Y en medio de la alabanza Dios me quebrantó de una manera tan especial. Sentí que me fueron quitadas cargas. No sé, fue una experiencia maravillosa que podemos vivir todos los días. Porque yo no puedo decir: ay, viene el Pentecostés, tengo que prepararme para que Dios me bendiga y yo hable en lenguas. No, porque el Pentecostés, permítame, ya llegó, ya se cumplió, y ahora el Pentecostés vive en mí. Ahora yo soy templo del Espíritu Santo. El Pentecostés se tiene que vivir todos los días.
ahora soy nueva criatura. Dios puede usar tu vida. Usted no tenga miedo. Cuando hay una necesidad, ¿qué debes hacer? Orar. No tenemos que esperar al siervo de Dios porque Él es muy usado. No. ¿Qué día tienes? Porque son enseñanzas, estructuras que nos han venido dejando. Tú tienes poder. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y no les pasará nada. Pondrán las manos en los enfermos. ¿Y estos qué? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes pueden bautizar en agua? ¿Quiénes? Aquí dice que solamente los pastores. Yo he llegado a predicar a la sierra, donde los hermanos no saben leer, no saben escribir, y pastorean una iglesia. Hermanos que bautizan, ¿por qué? Pues no tienen otra cosa. ¿Saben? Yo quedé impactado con la enseñanza del instituto, porque la mayoría de los bautizos que se encuentran en la Biblia, ¿qué creen? No fueron por inversión. Porque dígame usted cómo bautizaron a 3,000 gentes. Dígamelo. ¿Usted cree que en ese momento fueron con 3,000 y los metieron al agua y los sacaron? ¿Cómo los bautizaron entonces? Pero con el agua, ¿cómo? Por aspersión o por rocío, así bautizaban los judíos. Porque el agua no tiene el poder. Lo que te hace nacer de nuevo es la fe en Cristo. Hasta está tremendo cuando estudiamos esto. ¿Sabe por qué? Porque estudiamos que el Señor Jesucristo, el Jordán tiene una corriente impresionante. Escúcheme, que si a ti te sumergen, te pueden llevar el agua. ¿Cómo bautizaron a Jesús? ¿Cómo lo bautizó Juan? ¿Cómo bautizaron a Cornelio en su casa? ¿Fueron a un río? ¿Cómo lo bautizaron? ¿Cómo bautizaron al carcelero en la noche? Porque dice que se bautizó él. ¿Y qué? Y toda su casa. ¿Cómo los bautizaron? Dígame. ¿Fueron a un río? Pero hemos caído en una estructura religiosa. No sabemos por qué, pero lo hacemos. Pues lo hace el hermano, pues yo también. Hay lugares donde se parece hasta la oración, como que todos oran igual. No, usted ore, usted. Hay lugares donde parece que están cortados con la misma tijera. Nadie investiga, bueno, ¿por qué tengo que vestirme de traje negro y corbata azul? Que cuando llegué me dijeron, usted viene uniformado como nosotros. Bueno, es que el Espíritu Santo nos guió, ¿verdad? Pero por lo menos yo debo de preguntar ¿por qué? ¿Por qué? E ir a la Biblia. Usted tiene que ser 100% bíblico. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Está aquí. Porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que dicen. Y no es por lo que dicen, es por lo que Dios dice en su palabra. Ese es el Pentecostés. Así que seguimos de fiesta. Sí. ¿Por qué? Porque Cristo, las primicias, los 3,000 fueron las primicias. Claro, nos alegra, bendecimos porque a nosotros también nos rescató de la esclavitud y nos hizo libres. Pero ahora le decimos, Señor, llénanos, Señor, con tu poder y lléname cada vez más hasta que pueda decir, como dijo David, mi copa está rebosando. Esto es, mi corazón está lleno, quiero dar más, quiero predicar, quiero enseñar, quiero trabajar. Esta es una persona que vive el Pentecostés. De su interior fluyen ríos de agua viva. Ponte de pie, por favor. Padre, gracias. Muchas gracias porque en esta tarde, Señor, tu presencia es una realidad. Gracias porque
tú te agarraste un día de los ojos y nos rescataste. Y hoy, Señor, nos has puesto